Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu, una doctrina espiritual, una sabiduría que tiene el poder de poder cambiar la mente en cuanto a todo lo que se conocía de Dios. O sea, cuando la mente es transformada, entonces hay un conocimiento que queda antiguo, un conocimiento que no sirve. O sea, sirvió en su tiempo, pero mientras llega lo nuevo, eso servía para tener a la humanidad en esa sabiduría, en esa enseñanza, y era la única forma de estar tratando de llegar a Dios, porque era un conocimiento carnal. El conocimiento espiritual es el que viene en determinado momento porque es una disposición de Dios. De hecho, nosotros tenemos para esta oportunidad una enseñanza que tiene por título La creación de Cristo. La creación de Cristo es un propósito. Un propósito significa una determinación firme. O sea, cuando alguien determina algo con firmeza, como en un ejemplo común y corriente, una persona que fuma dice voy a dejar de fumar, es un propósito, pero es una determinación firme. ¿Por qué? Porque en él está el querer dejar de fumar y deja de fumar. Ya no fuma más. Entonces es un propósito, pero tiene un cumplimiento. Entonces el propósito de Dios era que la humanidad conociera la verdadera enseñanza de Jesús de Nazaret. Imagínense que Jesús de Nazaret hace 2000 años que predicaba el Evangelio del Espíritu y hasta hoy está dando fruto. No había dado fruto antes. Entonces, porque cuando Jesús de Nazaret comenzó a predicar la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, de hecho Jesús de Nazaret decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero nadie pudo tener vida, ni nadie conoció qué era el espíritu. Por eso es de que la religión enseña que el espíritu es algo que anda en el aire, y de hecho hay canciones, porque son canciones las que tienen los grupos religiosos, que hay una que dice, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, y las personas piensan que es algo sobrenatural que entra en la cabeza de ellos y comienzan a tener actitudes totalmente distintas, diferentes de la normalidad. Entonces, usted le pregunta a alguien religioso qué es espíritu y no sabe ni qué es espíritu. ¿Por qué? Porque la religión confunde. La religión llena de tinieblas la cabeza. De hecho, la religión mata. Entonces, para eso venía una doctrina espiritual, una doctrina que no mata, sino al revés, que da vida. Entonces, ahora entendiendo lo que Cristo predicó, nosotros llegamos a ser la creación de Cristo. Una creación de Cristo porque fue algo que Cristo creó, pero quien la está educando es el Padre. Ahora el propósito era que viniera un conocimiento y nosotros entendiéramos qué es el beneficio que nosotros tenemos al oír esta palabra, al oír este evangelio. ¿Por qué? Porque a la gente le parece primero que no es cierto. ¿Por qué? Porque es algo tan fácil para ser verdad. Imagínese que usted llega a la presencia de Dios sin hacer absolutamente nada. Mientras que toda la humanidad vivió por toda la historia haciendo sacrificios, ayunos, tratando de portarse bien, nunca pudo. Y la verdad, pues nunca nada de eso lo llevó a Dios.
Porque allá dice en Hebreos 10:1, porque la ley, siendo la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Quiere decir que ni la ley ni la gracia podían perfeccionar la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce el Evangelio del Espíritu, se da cuenta usted entonces que llega a tener una mente perfecta. Porque es la perfección de Dios en su cabeza. Entonces no está teniendo ninguna relación con su cuerpo, con las actitudes. Por eso es de que cuando se dice que se dejan las actitudes de la carne, es que eso como conocimiento, como doctrina, como algo que le sirva a usted para mejorar su vida, no es así. Simplemente esto no cuenta, el que usted se porte bien. Por eso es que dice allá en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, lascivia, contienda, avaricia, hechicería, enemistades, pleitos, y todo eso son actitudes de la carne, pero eso no cuenta en su relación con Dios. Usted puede seguir haciendo esas cosas, pero va a tener una vida infeliz. Cuando usted comienza a entender y a conocer el Evangelio del Espíritu, se da cuenta el trato de Dios para con usted, que usted es hijo de Dios sin necesidad que tenga que hacer absolutamente nada. Por eso es que dice que no es por obras. Por eso es que nosotros vamos de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. O sea que las enseñanzas que nosotros oímos hace un año no son las mismas que se predican hoy. Porque aunque usted las vea bastante parecidas o similares, hay algo, hay un contenido por el grado de madurez que se va alcanzando en cuanto a la sabiduría y las revelaciones de los misterios. Entonces el propósito de Dios era hacer una creación, y es la creación diferente, la creación de los hijos de Dios. Pero era una creación en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era hijo de Dios y es sencillo. Entonces dice que los que somos criaturas o creación de Dios, de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que nos enseña. El Hijo es el que nos da el conocimiento por qué es hijo, cómo es que llegó a ser hijo, de dónde viene, para dónde va. Por eso les decía yo hace unas enseñanzas anteriores que cuando nosotros venimos a este mundo es por un propósito de Dios. No es por casualidad. Entonces se quita aquella frustración de aquellos niños que no tienen papá, de aquellos que la mamá resultó embarazada por accidente, por equivocación, por abusos. Y entonces esas personas viven infelices. No, sea por un abuso, sea por equivocación, sea por amor o por determinación, el propósito de Dios es el que importa. O sea, ¿qué hace usted aquí en este mundo? ¿Qué hace usted con un cuerpo de carne y sangre? Por eso es que nosotros vemos que está escrito, dice, así que como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Quiere decir que los que participaron de carne y sangre, siendo hijos de Dios, era por un propósito. Es por un propósito y será por un propósito. Entonces vamos a leer unos versos ya con esta explicación y ahora le vamos a encontrar sentido a lo que leemos. Entendimiento correcto espiritual. Y esto va haciendo que en la cabeza del creyente se vaya formando otra actitud, otro carácter. Porque entonces usted comienza a darse cuenta que ya no tiene por qué estar sufriendo, no tiene por qué estar llorando. Vamos a ver entonces, vamos a ir a Efesios en el capítulo 2, versos del 4 al 10, y vamos a ver claramente cómo es que funciona esto. Y dice así, Efesios capítulo 2, verso 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué nosotros estábamos muertos y en pecado? Por ignorancia, porque no conocíamos a Dios, y eso significa que estábamos separados de Dios. Eso significa la palabra pecado. Y que estábamos muertos es que aquel que no tiene el conocimiento del Espíritu vive en el conocimiento carnal, y la carne produce muerte. O sea, estábamos muertos a la vida, ajenos a la vida de Dios. Entonces, si repetimos el versículo, dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Dice que nos resucitó, porque nosotros estábamos muertos, pero esto no es físico. Esto es en conocimiento. Estábamos muertos al conocimiento espiritual. Estábamos muertos a saber cómo era Dios y cómo era nuestra vida. Nosotros pensábamos que nuestra vida principiaba en el vientre de la madre, y por eso vivíamos como fracasados. No, nosotros venimos aquí por un propósito de Dios, y venimos respaldados por Dios, con conocimiento. Entonces dice: juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales es una posición espiritual. Nos sentó para enseñarnos. Y lo que enseña es el Evangelio del Espíritu. Por eso dice ahí: en lugares celestiales con Cristo. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a decir: en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos siendo enseñados por el mismo evangelio que predicó Jesús hace 2000 años, solo que ahora con entendimiento. Ahora lo entendemos. Nosotros no imitamos a Jesús en lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Jesús oraba por los enfermos y los sanaba. Jesús hacía milagros. Jesús caminó en el agua. Ahora muchos han tratado de querer caminar en el agua y se hunden, porque hay cosas que Él hizo que no van a poder hacer jamás, porque esto era para un ejemplo. Entonces se quedaron imitando lo que sus ojos vieron, y por eso tropezaron. Y Jesús lo decía: a unos voy a hacer piedra de tropiezo. Y fueron los religiosos los que quieren ser igual que Jesús, hacer las mismas cosas que Jesús. No, es creer lo que Jesús predicó. Nadie pudo, nadie logró eso. Hoy es que nosotros estamos entendiendo lo que Él predicó, y eso nos hace que seamos creación de Dios, o sea, creados en Cristo. Pero todo es un propósito de Dios. Entonces dice: para con nosotros en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Usted logra ser salvo porque usted creyó a una doctrina que le dio una salvación. ¿Y una salvación de qué? De la ignorancia. O sea que ahora usted ya no trata de ser hijo, ya no busca ser hijo, no. Usted sabe que es hijo. Esa es la gran diferencia. Entonces dice: de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, ¿dónde es que nosotros conocemos que es un don de Dios? Porque uno ya viene con esa sabiduría, con esa inteligencia. José Luis de Jesús lo enseñaba de esta forma: uno ya tiene el chip. Lo que le falta es que le metan la corriente, que le pongan el entendimiento para que esto funcione. Entonces, inmediatamente cuando oye la palabra del Espíritu, usted dice: eso es verdad. Así tendría que haber sido. De hecho, en la historia nosotros conocemos a muchas personas que tuvieron esos chispazos, esos luzazos de conocimiento espiritual. De hecho,
Hay algunas cosas que no las voy a poner, por ejemplo, ahorita, porque son canciones que hablaban mucho de eso. Decían que qué bonita fuera una creación donde no había infierno, donde no había condenación, donde no se mataban unos con otros. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene esta sabiduría, ahí muere la envidia, ahí mueren todos esos pleitos, esas guerras. Cuando entendemos nosotros lo que escriben los profetas, dice que se quitarán las armas, se guardará la espada y todo eso, y entonces va a reinar un conocimiento de paz. Eso es lo que nosotros ahora vemos en el conocimiento doctrinal del Espíritu. Entonces habían muchos que eran activistas con esos proyectos de paz, pero no tenían la certeza de predicarlo conforme a lo que está escrito, porque no era eso lo que estaba dado de Dios. Simplemente ellos activaron ese don antes de que llegara un conocimiento que iba a encajar todo de una forma ordenada y correcta. Entonces sigo leyendo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya. Oiga este versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga bien, se lo voy a repetir. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios. Ahora, si somos hechura de Dios, ¿dónde queda el Padre y la Madre terrenales? Solo fueron unos instrumentos que fueron usados para que viniera un hijo con el propósito de Dios, para ser parte de esta humanidad. Pero es una creación de Dios, y es una creación por medio de una doctrina, creados en Cristo Jesús. Antes que viniera Cristo, que Cristo no había predicado, no podía haber creación de Cristo. O sea que después que viene Cristo, entonces aquellos que agarran de fundamento las palabras de Jesús de Nazaret con el trabajo de Cristo, entonces encuentran una salvación, porque Cristo a esto venía. Cristo significa redentor, salvador. Y de hecho Jesús de Nazaret dijo, vino la luz al mundo. ¿Qué era la luz al mundo? El evangelio que él predicaba, las palabras espirituales que él hablaba. Pero dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Viene la luz y a muchos no les gusta. Algunos porque en realidad jamás les va a gustar. Allá en los Salmos, en el Salmo 58:2, dice que el impío es como el áspid sorda, que por muy hábil que el encantador sea, no oirá nunca su voz. Les voy a decir que es una áspid. Son aquellas serpientes que se metían en un canastito y había una persona que le soplaba una flauta y con la música salían las culebritas, así se paraban. Pero imagínense si la serpiente o la culebrita es sorda, nunca va a oír por más que pase el otro soplando esa cosa todo el día. Nunca se va a levantar de ahí porque no tiene oído para oír la música. Y ese era el ejemplo que Dios ponía en los Salmos, que habrán muchos que aunque estén va de oír y aunque tal vez les parezca bonito y todo, no van a entender. Y hay otros que obviamente van a entender. Y otros, porque ahí está el ejemplo que pone Jesús de Nazaret con la parábola de la semilla, que una cae en el río, se la lleva al río, otra cayó entre piedras y creció y de ahí se murió. Y hubo una que cayó en buena tierra y dio fruto al 100%. No estaba hablando de una semilla física que da manzanas, que da duraznos, que da aguacates, que da mangos. No.
Todo lo que Jesús hablaba tenía un significado espiritual. Vamos a ir rápidamente para que no nos agarre el tiempo. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 44 al 49. Entonces dice que nosotros somos una creación en Cristo, basada en esa enseñanza. Y que tenemos nosotros ahora el conocimiento del Espíritu, el conocimiento celestial, porque fuimos sentados en lugares celestiales. Entonces nosotros, esta palabra que oímos no tiene nada que ver con carne, no tiene nada que ver con la religión. No, esto es totalmente diferente. Usted es una nueva criatura, como dice allá en Corintios 5:17, segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ir rápidamente a primera carta a los Corintios 15, 44 al 49. Y dice así: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, porque hay doctrina carnal y hay doctrina espiritual. Y el resultado de esa doctrina produce esto. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí está bien claro, hay un proceso de cambio. Es cierto, nosotros tuvimos un conocimiento carnal, y un conocimiento carnal aquí dice que produce un cuerpo animal. Cuando usted entiende, una persona que recibe una doctrina carnal va a tener actitudes carnales. De hecho, comparado con lo que aquí está escrito, dice animal. O sea que a una serpiente, por muy bonita, de los colores muy agradables que se la quieran poner o mostrar, siempre va a seguir siendo un animal, siempre va a seguir siendo una culebra. Aunque tenga colores hermosos, preciosos, y la decoren de la forma más excelente, sigue siendo animal. Porque el ejemplo que nosotros tenemos de la transformación es el ejemplo de la oruga. Cuando la oruga se anda arrastrando y es un gusano y es detestable, nadie lo quiere, pero cuando es mariposa y se le llega a parar a una persona, entonces, qué bonita, qué agradable, no hace daño, y entonces es una cosa totalmente distinta, totalmente diferente. Y esos son los cambios que produce una doctrina, que eso es de lo que estamos hablando, de la creación en Cristo. Nosotros somos creados en Cristo Jesús, hechura suya, para buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces quiere decir que usted no tiene que hacer nada, el mismo conocimiento produce eso. El mismo conocimiento le da a usted actitudes que ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque una persona que quiere tener un cambio no va a cambiar haciendo las mismas cosas. Por ejemplo, una persona que está pasada o subida de peso, si quiere ser delgada, entonces jamás va a adelgazar si sigue comiendo lo mismo y de lo mismo. O sea, hablo en cantidad y en el mismo alimento. Pero si cambia el alimento y cambia la cantidad, obviamente va a comenzar a bajar de peso, porque ya se dio cuenta que lo que produce el exceso de peso es la alimentación.
Esto es bien sencillo de entenderlo. Entonces, también es la doctrina. Depende de qué usted alimente su cabeza. Si la alimenta de conocimiento terrenal, le va a dar un cuerpo animal. Si la alimenta de conocimiento espiritual, le va a dar un cuerpo celestial. Es bien sencillo. Entonces, esta doctrina produce cambios. Ese es el propósito. Usted ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora esa actitud, ese conocimiento que hay en su cabeza, entonces lo va a hacer vivir de otra manera. Usted no tiene por qué llorar, no tiene por qué sufrir, porque entiende que todo lo que pasa en su vida es un propósito de Dios y Dios está detrás de eso. Hay una enseñanza para eso, pero eso en otra oportunidad, que en una casa dice que hay utensilios de toda clase, unos para honra y otros para deshonra y otros. ¿Por qué? Porque la Biblia en las 14 epístolas tiene muy bien explicado cómo es el funcionamiento de esa creación. Entonces, ahora vemos nosotros algo que es importante. Vamos a ir para terminar a Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora entendemos que estos versos Dios nunca ha tratado con su cuerpo. Dios nunca ha tratado con su carne. Dios trata con su mente. Todo lo que aquí habla no son castigos físicos, no son castigos humanos como la gente piensa. Que hay cosas que para ellos son malas y dicen que esa es disciplina de Dios. Dios no trata con su cuerpo, no trata con su carne. Dios solo trata con su mente. O sea que si lo disciplina es en su mente. Si lo exhorta es en la mente. Entonces, las consecuencias muchas veces de lo que uno hace es por falta de obediencia a la sabiduría de Dios. No tiene nada que ver con que lo castigan. No, una persona que llega a una cárcel llega por un propósito. De hecho, si tuvo una transgresión, pues obviamente tendrá que pagar con cárcel. Eso es en todos los países del mundo. Ahora, no tiene nada que ver esto con la doctrina, sino esas son actitudes. Ser hijo de Dios, puede haber un hijo de Dios que esté preso por su necedad o por su ignorancia, por lo que sea. Entonces cometió errores y al final la ley humana, la ley de los hombres los va a juzgar. Así pues, hemos terminado una enseñanza más que tenía por título La creación de Cristo. Esperamos estar con ustedes en una próxima oportunidad y nos despedimos como lo hacemos siempre, declarándonos hijos, herederos, escogidos, un propósito de Dios y lo que es más importante, estamos bendecidos con toda bendición.